cuán bueno es los hermanos juntos en armonía habitar con el Señor en este lugar. Le damos también la bienvenida a la hermana Silvia, hermana hija de Dionisio, de Isidro. Bienvenida. Ella recientemente, hace como quizás un mes que vino de República Dominicana. Bienvenida también, mis hermanos, y Gerson. Y hay una persona que está con nosotros que tendrá el tema central de esta mañana. Un hombre que ama a Dios, ama a su familia y ama a la iglesia. Hombre que Dios lo ha dotado para dirigir la obra hispana y portugués de nuestra conferencia, Noriste Conference. Es el pastor Héctor Ramos. Tenerlo aquí es una bendición, porque su agenda siempre está llena. Hay iglesias que todavía no ha podido visitar. Y el trayecto que viene de lejos, creo que más de 6 horas. Él lo va a decir un poquito más adelante, porque no hay mejor testigo de él, de ese viaje. Y vino a estar con nosotros, a compartir, porque nos ama. Sí, pastor, que Dios bendiga su ministerio, bendiga la conferencia y bendiga a su familia también. Gracias. Toma el tiempo y usted tendrá la palabra que nosotros escuchamos. Muchas gracias, Pastor Basilis. Gracias a ustedes por su paciencia también y por estar aquí adorando a Dios. Es cierto, hoy en la mañana yo vivo en Peabody, Massachusetts. Entonces, eh, anoche puse el GPS para saber qué tiempo me tomaba llegar acá. Y cuando puse el GPS desde mi casa, ¿no? Noté que marcaba casi 4 horas. Yo dije, pues si son 4 horas que me lleva el viaje, entonces salgo a las 7, llego unos minutos antes de las 11. Pero ya vieron a qué hora llegué y no paré en el camino. O sea, quise detenerme, pero dije, no, si me detengo pierdo 10 o 15 minutos más, ¿no? Pero pienso que quizá porque entraron mucha gente en vacaciones por allá, por el área de New England, el tráfico se ha llenado porque me di cuenta que para rentar un carro inclusive por allá era difícil porque todo el mundo había rentado, ya no se llevaban los carros. Y el viaje me tomó entonces 5 horas y algo llegan. Pensé que eran 6, pero son 5 horas y algo. Salí a las 7. Así que si llego a las 12:15, son 5 horas, 15 minutos más o menos. Pero pienso que fue algo que pasó, ¿no? Circunstancial. Debería ser menos, según me decía el GPS. Pero llegamos. Sí, y lo único que tengo que recorrer es el mismo trayecto para atrás. Sí, que llegamos, sí, sí. Amén, sí, hombre, si llegamos, y eso es importante que llegáramos eh, aquí. Y creo que la última vez que yo vine acá fue antes de la pandemia. Los que estaban por aquí fue antes de la pandemia, porque después de la pandemia se pararon un poco los viajes, o sea, en el 2020, o sea que fue antes del 2020. Y una de las razones, así rápido, no se preocupe, mi tema va a ser ahí, pam, pam, va a ver. Una de las razones por las cuales a veces pienso 2 veces venir a New York en sábado a predicar es por la distancia. Porque para predicar yo tengo que, para venir un sábado acá son 10 horas de viaje en un día, ¿no? Entonces, 10 horas es complicado para ir a predicar. 30 minutos y volver. 10 horas de viaje es mucho. Normalmente predico allá
cerca de mi casa. No viajo más de 2 horas cuando voy a predicar por allá. Entonces es más fácil. Pero esa es la razón por la cual casi no vengo a New York a predicar. Y hay iglesias que me invitan y duran un año para que yo vaya. Por la distancia. Y claro, como uno sabe que en la obra lo más importante es la presencia del Espíritu Santo y el que no debe faltar nunca es Él, yo sé que la obra conmigo, sin mí, continúa para gloria de Dios, y, porque así es el Señor. Eh, pero estamos eh, agradecidos. El pastor Basiles ha estado por años diciéndome que venga. Y yo sí, voy a ir, pero yo era pensando en los viajes, ¿no? Las 10 horas de camino ahí. Pero él insistió tanto. Es un hombre humilde, muy bueno, muy cristiano. Entonces, por amor a ustedes que son valiosos para Dios y por amor a Él, es por eso que vine para acá hoy. Sí. Y dije, voy a viajar las 10 horas. Sí. Así que estamos felices porque el Señor venía conmigo en el camino. Y fíjate que el tema que voy a presentar es breve, pero es importante. Si usted analiza, parece un tema sencillo, pero es importantísimo y es profundo y considero que es muy edificante para nuestra vida espiritual. Hay muchos temas que son edificantes, ¿no? Este es uno de ellos. Y voy a empezar con una pregunta fácil de contestar, en cierta forma. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Una respuesta ya es suficiente, sí. Ok, muy bien. Y pregunto otra, ¿quién aquí no es cristiano? Ok, ok. ¿Cuántos se sienten felices de ser cristianos? Ok, si uno va al libro de San Mateo capítulo 19, cuando Jesús tuvo con el joven rico, que le dijo, deja todo, véndelo todo y sígueme, ¿se acuerdan de esa experiencia? San Mateo 19. El joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pedro le dijo a Jesús en el verso 27, me parece, Maestro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús le dijo, vosotros que me habéis seguido en la regeneración, o sea, cuando venga el establecimiento del reino, ¿no? Se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre va a recibir 100 veces más y va a heredar ¿qué? Va a heredar la vida eterna. Pero ustedes ven que es una bendición ser cristiano. Jesús dijo, recibe 100 veces más de lo que tiene y va a heredar ¿qué? La vida eterna. Así que eso se cumple al pie de la letra en todo el que acepta a Jesús y se entrega en cuerpo, alma y espíritu. Por eso es una bendición ser cristiano, y el que conoce el cristianismo y al que ocupa el centro del cristianismo, que es Jesús, no se aparta jamás del evangelio. Mire, puede venir cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier situación difícil, pero no se aparta. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando una persona se convierte en cristiano? ¿Qué es lo que sucede? Hechos capítulo 2, verso 38 lo explica. Hechos capítulo 2, verso 38. Habla allí de la fiesta del Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo se derramó, dice que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y predicaron. Y la gente se compungió, dice el texto. Y cuando se compungieron, dice que allí que Pedro le dijo,
Ellos le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos en el contexto? Y Pedro le respondió, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que sucede cuando una persona se convierte en cristiano, a Cristo. Primero, decide bautizarse. Porque eso dijo Jesús en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Segundo, decide, después que se bautiza, recibe el perdón de los pecados. No importa si son muchos o pocos. Yo no sé si usted ha enumerado los suyos. ¿Usted ha enumerado sus pecados alguna vez? No. ¿Sabe por qué usted no los ha enumerado? Porque perdió la cuenta. ¿Perdió la cuenta? Tremendo eso. Perdió la cuenta. Y eso es garantizado. Son tantos que usted ya perdió la cuenta. Pero dice que cuando uno se bautiza va a Cristo, ¿qué dice? Los pecados son perdonados. La cuenta es borrada. Entonces uno dice, ya, no estoy en deuda. No debo. Y eso es una razón para olvidar la lista de los pecados que uno tiene. Porque ya fueron borrados, ya no existen. Son perdonados, dice la Biblia. No importa la cantidad. Entonces, hay otra cosa más. Dice que recibe el don del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo desciende y toma control de la vida de esa persona. Entra a nuestro cerebro, nuestra mente, entra. Él entra allí. ¿Y saben lo que hace? Empieza a desplazar todo lo negativo y a colocar cosas positivas. Elimina los pensamientos impuros, malos, y pone pensamientos puros y buenos. Y va quitando todo lo que hay, lo que no sirve, lo va sacando y va colocando cosas nuevas, buenas y agradables delante de Dios. Por eso es que se realiza una transformación en la persona. Es porque recibe el don del Espíritu Santo y Él hace esa limpieza, empieza a trabajar en nuestro cerebro. Es ahí donde trabaja. Y empieza a quitar lo malo y a poner lo bueno. Y es por eso que la persona deja de hacer lo que es malo. Porque el Espíritu Santo puso ¿qué? Cosas buenas. Y uno empieza a hacer cosas buenas, cosas que no hacía antes. Entonces va quitando lo malo de la vida. Y ese es un trabajo que va haciendo. Y según la entrega será el resultado. Según la entrega será el resultado. Muchas veces el Espíritu de Dios se tarda más tiempo en algunos que en otros trabajando. Y eso se debe a que algunos están más abiertos a escuchar la voz del Espíritu. Y el trabajo entonces, aquellos que escuchan, se realiza más rápido, más eficaz, más plena. Pero eso es lo que sucede cuando una persona se convierte a Dios. Entonces, en ese momento, cuando se entregó y el Espíritu Santo viene a su vida, sucede lo que usted dijo. Desde ahí en adelante, el Señor se convierte, o sea, Jesús se convierte en el Señor de toda nuestra vida, de todo nuestro ser físico, mental y espiritual. Él se convierte en el Señor. Sí, exacto. Se convierte en el Señor de todo nuestro ser. Y entonces Él ya, y eso es tan real, que cuando usted va a la Biblia, usted va a encontrar que Él da una serie de instrucciones. Y podemos empezar con cuáles. ¿Cómo debemos comer? ¿Cómo debemos comer? Y da instrucciones. Mira, esto puede comer, esto no puede comer. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto puede beber, esto no. Y empieza a dar detalles de cómo es que tú vas a comer. Da detalles de cómo es que tú te vas a vestir. Usted va a primera de Timoteo 2, 9 y 10 y allí le da detalles de cómo debe la persona arreglarse. Dice, tú eres la luz del mundo, dice en el Sermón del Monte. Tu conducta debe ser casta, debe ser correcta.
debe estar sujeta a mi voluntad. Entonces, da instrucciones de cómo guiar una familia exitosamente. Wow, tremendo eso. Dije, instrucciones de cómo guiar una familia exitosamente. Acuerdo hace muchos años a un predicador adventista que está descansando hoy en el Señor, gran predicador, muy famoso, y estaba escuchando un tema de él. Estoy hablando de unos 40 años mínimos atrás. Así que miren, pero él dijo algo que yo no olvidé hace 40 años. Yo estaba sentado en la congregación. De hecho, ¿sabe? Era estudiante de teología. Yo era estudiante de teología. Estaba en la universidad. Y mientras él estaba predicando, y yo predicó un buen tema, pero yo solamente recuerdo una sola cosa que él dijo. Él dijo, no sé el contexto, ¿ok? Pero recuerdo solamente eso, que se me quedó grabado por más de 40 años. Dijo, yo ordeno a mi corazón que ame a mi esposa. Wow, ¿tú yo eso? Era un hombre inteligente, ¿no? Muy preparado, tenía su doctorado, un gran maestro y predicador y evangelista. Pero decir, al principio se me quedó, me impactó eso, no lo olvidé esa expresión. Yo ordeno a mi corazón que ame a mi esposa. Ordeno. Pablo dice, hierro mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. O sea que cuando uno se entrega a Cristo, Él se convierte en el Señor y aún tú tengas que ir contra tu voluntad, pues tú vas contra tu voluntad. De hecho, ya no es la voluntad tuya la que predomina, es la voluntad del Señor. No es la voluntad tuya. Cuando dejamos que nuestra voluntad predomine, estamos perdidos, completamente perdidos. ¿Por qué? Porque el que acepta a Jesús, Él se convierte en el Señor de su vida y te dice, ok, de aquí en adelante yo soy el que mando en tu vida. Yo soy el Señor tuyo. Y tú vas a hacer lo que yo digas. ¿Quieren un texto que explica eso? Lucas capítulo 6, verso 46. Miren lo que dice Lucas 6, 46. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que yo digo? ¿Lo dice ahí el texto o no? Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, 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 y no hacéis las cosas que yo digo? ¿Por qué? Porque si Él es nuestro Señor, Él dice, tú tienes que hacer lo que yo digo. Punto. Para mí, lo importante no es lo que yo pienso. Y me perdona. Tampoco para mí, no es importante lo que usted piensa. Para mí es importante. No es importante lo que piensa mi esposa, ni lo que piensan mis hijos, ni lo que piensa ningún teólogo, ningún pastor, ningún hermano. Para mí es importante lo que piensa Dios. Entonces, ahí es que yo voy a consultar para ver qué dice Dios. Si Dios está de acuerdo. Por eso Él dijo, yo ordeno a mi corazón que ame a mi esposa. La ame o no la ame, yo le ordeno que la ame. Punto. Él tiene que hacer lo que es correcto. Tiene que someterse a la voluntad de Dios. ¿Quién es que dice que hay que amar a la esposa? Dios. ¿Dónde lo dice? Efesios. Capítulo 5, verso 25, dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amad a vuestras esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el que me dice que yo debo amar a mi esposa es el Señor. Es el Señor. Entonces, su voluntad es la que debe
predominar siempre en nuestra vida. Yo he tenido muchas experiencias en 40 años como pastor. Tengo 40 años como pastor. Y he tenido muchas experiencias bonitas. Me acuerdo una vez que me invitaron a dar un tema en una iglesia un sábado por la tarde. Y cuando llegué la iglesia estaba llena, pero era por el tema, porque me pidieron un tema que en ese momento, en aquella área, era un poco controversial. Y cuando te invitan a hablar a un lugar específico, que hay una revuelta, ¿no? Para hablar de un tema que es controversial en ese momento. Allí en ese momento era controversial. Hoy día a veces ha desaparecido un poquito. Y era sobre la Navidad. Si se debe, el cristiano celebra o no la Navidad. Que si el arbolito y esas cosas. No era un tema así. Entonces, en ese momento se predicaba mucho por ahí en New England sobre eso. Y había conflictos. Oye, donde había conflictos. En la Navidad había conflicto. Tremendo eso. Y yo no uso hablar de eso porque pienso que ese no es el tema que yo tengo que predicar, ni que Dios me llamó para hablar sobre la Navidad. Pero al ser invitado fui, empezamos el estudio, pero noté algo interesante, que en el auditorio había una persona sentada que estudia mucho. No es pastor, pero es un miembro de iglesia, pero él es muy estudioso. Yo lo conozco por años, muchos años, muy estudioso, eh, eh, le gusta estudiar. ¿Ok? De esas personas que son así y muy inteligentes y humildes al mismo tiempo. Pero yo sabía que él pensaba diferente a como yo pensaba. Yo sabía que él tenía un punto de vista distinto al mío en ese tópico específico. Pero yo empecé, lo vi y empecé mi tema. Y él no era miembro de allí, así que lo invitaron. Parece que querían un careo, ¿no? De él conmigo. Porque no había otra razón para que estuviera sentado allí cuando él no pertenecía a nada de eso por ahí. Y como nos conocemos, o sea que yo sabía dónde él estaba. Y yo era el pastor de ese distrito en ese momento. Así que cuando empecé mi tema, en medio del tema lo vi incómodo. Mis ideas no congeniaban, no eran igual que las de él. Y levantó la mano y me dijo, ¿puedo hacer una observación? Así que yo le dije, claro, haga su observación, porque era un estudio. Y me dijo, no estoy de acuerdo con lo que usted está enseñando. Muy bien, muy bien, qué bueno, porque conmigo no hay que estar de acuerdo. Eso yo lo acepto. Eso es lo normal y eso es lo correcto. Entonces me dijo, porque mi opinión sobre este punto que usted está planteando, mire, es esto. Habló poco, no más de 5 minutos. Y yo dije, ok, gracias. Y se sentó. Y había un silencio. Y yo dije, hay que darle un aplauso a este hermano. Pero a los adventistas no les gusta aplaudir. Así que nadie aplaudió. Y mucho menos por eso. ¿Ok? Entonces, porque él estaba diciendo algo contrario a lo que yo decía. Pero hay que darle un aplauso, hermanos. Pero nadie se animó. Me miraban y le dije, ¿ustedes saben por qué hay que darle un aplauso a este hermano? Yo mencioné el nombre de él. Aquí no lo menciono por si acaso alguien lo conoce. Entonces, le dije, porque él dijo algo muy importante. Él dijo, mi opinión sobre este punto es esta. Y aquí, y qué bueno que esa es su opinión. Pero aquí no estamos para estudiar la opinión de él ni la opinión mía, sino que dice Dios. Por eso yo dije que le dieron un aplauso, porque él habló bien, dijo, mi opinión.
pero yo no vine allí a presentar su opinión, ni mi opinión, sino lo que dice Dios en su palabra. Eso es todo. Simple. Por eso es que cuando alguien me dice mi opinión, yo rápido miro y digo, y si dice algo atravesado, digo, qué bueno que es tu opinión, porque no es tu opinión la que queremos escuchar. ¿Qué dice Dios? Háblame conforme aún así, dice Jehová. Entonces entramos. Amén. Sí. Porque aquí no es mi opinión, ni la opinión de mis hijos, ni la opinión de mi esposa. En verdad, no. Todo lo que se planifique, todo lo que se decida y todo lo que se hable, tiene que estar sometido a la voluntad de Dios. Es lo que dice Dios, lo que nos debemos enfocar. Debemos enfocarnos en lo que dice Dios, porque Él es el único que sabe. Y eso es lo que Él espera. Por eso tú vas a ver que hay instrucciones para todo. Usted puede buscar cualquier tipo de tema que tenga que ver con nuestra vida y usted va a encontrar las instrucciones en la palabra de Dios. ¿Usted sabía? Por eso es que cuando alguien me invita a darle consejos, ya sea familiar, matrimonial o personal, yo le digo, ¿cuál es el problema? Y vamos a buscar ¿dónde? Vamos a buscar en la Biblia. Le digo, a ver, ¿qué dice Dios? ¿Cómo Dios te aconseja? Y yo le apuesto a cualquiera que se puede sentar conmigo, dígame cualquier problema que usted tenga y cualquier consejo, y le apuesto, sin poner dinero, que aquí hay respuesta, hay solución. Lo que tenemos es que meternos con un espíritu de humildad y de profundidad en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, he aprendido que mi conducta debe ser aprobada por Dios. Si no es aprobada por Dios, empiezo a reprimirla en mi vida. Hay muchas cosas que yo hago y que no quiero hacer, pero las hago porque Dios dice. Si no fuera porque Dios dice, estuviera haciendo otras cosas. Gloria a Dios por eso, que esa es la actitud. Cualquier problema, el trato, la relación con los hermanos, con las personas, con el pecador que ha errado. ¿Cómo dice Dios que hay que tratar al pecador que ha errado? Apedreándolo. No dice Jesús, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Por eso es que y con la misma vara que mida, os volverán a medir. Por eso es que cuando alguien es errado, hay que tratarlo. Como Jesús dice, si usted va a Gálatas capítulo 6, verso 1, dice allí, cuando alguien fuere tomado, Gálatas 6:1, cuando alguien fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considerándote a ti mismo, restáuralo con el espíritu de mansedumbre. Una vez, porque esas son experiencias que nos enseñan cómo tratar diferentes casos y cómo Dios espera que lo traten. Una vez, una joven cometió adulterio casada, por supuesto, si cometió adulterio está casada con su esposo, con otra persona, a su esposo, ¿no? El esposo se enteró. A veces siempre es el hombre, en este caso fue la mujer. A veces siempre es el hombre, en este caso fue la mujer. Por eso lo menciono, porque fue una mujer. Y una muchacha joven, y él lo supo, hablaron y la perdonó. Pero siempre alguien habla, ¿no? Y se da cuenta y cuenta. Y los contadores, hay algunos que debieron haber estudiado contabilidad, ¿no es cierto? Y empezaron a contar y a contar. Y, y la cosa corrió por debajo, pero la muchacha vino donde mí, confesó su falta. Yo le dije, mira,
mi consejo es que renueve tu pacto con Dios. Y más que yo sabía que los contadores estaban alrededor. Y la muchacha en un bautismo renovó su pacto. Ese es otro tema, porque, ¿verdad? Otro tema aparte, pero renovó su pacto. Renueva tu pacto con Dios, que Dios renovará su pacto contigo. Entonces, renovó su pacto con Dios y ahí pasó y la vida siguió. Se me acercó un hermano y me dice, usted falló como pastor. Yo le dije, sí, bueno, yo fallo muchas veces. ¿En cuál fallé? Y me dijo, a fulana, usted tenía que borrarla, llevarla a la iglesia y borrarla. Me dice ese hermano. Y yo le dije, ¿tú querías que yo la cogiera, la pusiera, y tenía una iglesia, era una iglesia grande, muchos miembros, y la ponga frente a la iglesia y la avergüence delante de toda la gente? ¿Tú quieres que yo haga eso? Diga, estamos borrando. A ella no menciono el nombre porque, ¿verdad? Yo no sé si esto va a llegar a donde ella. Y porque todo sale en online hoy día, hay que cuidarse. Y, y adulteró y la estamos desfraternizando en violación al séptimo mandamiento de Dios. ¿Tú quieres que yo hiciera eso con ella? Entonces le dije, te voy a decir algo. El esposo perdonó a ella y están juntos. Ella inclusive renovó su pacto con Dios. Y tú me dices que yo he fallado. Ahora te voy a hacer otra cosa, otra pregunta. Si tu esposa hubiera sido la que comete adulterio y tú la perdonas, ¿te gustaría que yo la exponga públicamente y le diga a todo el mundo que ella con otro te traicionó? Y se quedó callado. Se quedó callado. Y no tocó más el tema. El plan divino es restaurar, es salvar, no es destruir. Si pensamos que Dios nos mandó para destruir a los demás, no estamos equivocados. Eso no es cristianismo. ¿Quieren algo que puede haber pasado acá? Se me acerca una hermana y me dice, todos estos centroamericanos están trabajando sin tener permiso, con papeles falsos y nombres falsos y securities falsos. Eso se dio mucho. Ustedes tienen que saber de eso. Y yo le dije, ¿usted tiene residencia, hermana? Sí, por eso está hablando, ¿ve? Y le dije, ¿usted tiene residencia y tiene permiso para trabajar? Sí, y tengo mi seguro social. Pues cállese la boca. Hable por sí misma. Y yo dije algo que nunca voy a olvidar. Dije, tú ves todos esos centroamericanos y indocumentados que usted ve. Esto aquí es de ellos porque esto es de Dios. Tienen derecho a venir y a vivir toda la vida que quieran. Porque esto es de Dios. Él es el dueño. De mí es la tierra y la plenitud. Son los hombres que quieren poner límites. Pero ¿a quién le pertenece este planeta? A los hijos de Dios. Y hasta el punto que lo vamos a heredar restaurado. O sea, tenemos que tener mucho cuidado como bregamos con el pecador. Por eso Jesús, la mujer adúltera, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y tenían derecho a acusarla. Pero Jesús no acusa. Jesús perdona. Se fueron. Yo tampoco te condeno. Eso es tremendo, el perdón, ¿no? Divino. Vete y no peques más. A mí me gustan las cosas rectas y derechas. Y las amo. Pero yo no soy recto y derecho. Yo no soy recto y derecho. Y no he visto todavía un ser humano que sea recto y derecho. No, no existe. Por eso que la lista se borró. ¿Verdad que sí? Pero Dios quiere que entremos en una experiencia con Él. El Espíritu Santo entra y Él va haciendo la obra.
saca lo malo y va poniendo lo bueno. Y ustedes saben, los que son cristianos, que ustedes eran malísimos. Como dije, eran malísimos. Ahora son buenísimos en el Señor. Porque el Señor nos hace bueno y nos hace justo. Y dice, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Pero Dios está trabajando porque Él quiere que ser el dueño de nuestra vida. Pero ¿saben para qué? Para nuestro propio bienestar, para nuestra felicidad. Y cuando te dice no coma esto, es porque Él no quiere que te enfermes. Por eso ese texto que habla sobre la enfermedad en Éxodo 15:26, yo no me lo sé de memoria. Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. No me lo sé de memoria, pero sé lo que dice. Dice allí, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Qué dijo? Lo recto delante de su voluntad. Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Es muy conocido que la mayoría de las enfermedades que aún también vienen a nosotros es, es por salud y temperancia. Yo conozco el mensaje por salud como la palma de mi mano, porque yo lo he estudiado, todos los libros del Espíritu de Profecía, yo lo he estudiado página por página, ¿ok? No porque sea muy estudioso, sino porque me obligaron a estudiarlo en el colegio y me examinaban. Entonces yo tenía que aprenderme el material. Sí, pero y cuando miro, me doy cuenta que estoy bastante bien, como dije, bastante bien, pero no bien. Si mañana me enfermo, ¿quién tiene la culpa? Yo, yo. Dios cumple lo que promete, pero hay que seguir sus instrucciones. Y Él dice, yo espero que tú sigas mis instrucciones. Termino con esto para no tomarles más tiempo. Una iglesia en New York, aquí en New York, grande. Los líderes, una iglesia grande, ¿ok? Con más de 300 miembros, así que es una iglesia grande. Me invitaron a una reunión de junta, una noche en la semana. Yo llegué a la junta, estaban todos, y me dijeron, nosotros como líderes de junta tomamos esta decisión. Y yo le dije, los felicito. Solo le voy a hacer una observación. Y ustedes me contestan. ¿Está Dios de acuerdo con la decisión que ustedes tomaron? ¿Tienen un apoyo en la Biblia para tomar esa decisión? Enséñenmelo. ¿Dónde lo dice? Hicieron un silencio. Y el primer anciano me dijo, no, no hay nada en la Biblia que apoye nuestra decisión. Entonces hagan lo que es correcto. Y arreglaron. Una esposa me dijo, me invitó a su hogar. Y cuando llegué, entramos, nos sentamos, el esposo, ella y yo en la sala. Y yo le dije, ustedes me invitaron porque tienen problemas matrimoniales. Y me dijeron, sí. Yo no soy ningún consejero matrimonial, le dije. Y me dijo, el esposo me dijo, oh, entonces usted, ¿para qué vino entonces? Y yo le dije, porque ustedes me invitaron. Ustedes no me preguntaron. Me invitaron y yo vine. Entonces
Se quedaron así, pensativos, pero yo le dije algo más. Pero díganme cuál es el problema que ustedes tienen. Y buscamos el consejo que Dios da a ese problema en la Biblia. Eso sí yo puedo, ahí sí yo puedo ayudarle. ¿Qué dice Dios del problema de ustedes, cómo resolverlo? Así que la esposa me dijo, bueno, pastor, pues yo he tomado la decisión de divorciarme de este hombre. Y dije, la felicito. Ahora vamos a ver si Dios está de acuerdo con esa decisión. Y la llevé a Mateo 19, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y, bueno, te está decidida a votarlo, pero Dios dice que no. Así que ese es el consejo. Siga las instrucciones de su Señor, le dije. Se quedaron juntos para contarle la historia. Pasaron los años. Hoy ella tiene un cáncer terminal. Ella tiene un cáncer terminal. Lástima, ¿no? Pero lo lindo de la parte que está positiva es esta, que el hombre que ella iba a votar es quien la cuida y la sostiene. ¿Se da cuenta? Se hubiera quedado sola, sin ese hombre que vale mucho. Qué bueno que ella decidió seguir el consejo divino, porque el problema familiar, personal, de iglesia, con miembros, un miembro de la junta un día me habló como si yo fuera su hijo, delante de todos los miembros de la junta. La Biblia dice que es así que debemos hablar. Ah, bueno, bueno. Y como yo, lo que Dios no aprueba, no lo acepto. Yo le dije, cuando él me habló, me quedé callado, hubo un silencio y luego hablé y dije, hermano, no vuelva a dirigirse a mí en ese tono. No vuelva a hablarme de esa manera. ¿Por qué yo le dije así? Porque Dios no hace, no, Dios no va de acuerdo con eso. No va. Cristiano está bajo el señorío del Señor y sus instrucciones. Y él me dijo, no sé hablar si no es de esa manera. Típico de nosotros los dominicanos. Somos fuertes a veces hablando. Sí. Y entonces yo le dije, oh, entonces eso es un problema. Pues aquí delante de la Junta le voy a decir que no vuelva a dirigirme más la palabra hasta que usted aprenda a hablar. Porque eso es mentira. Eso es mentira. Dios refina todo nuestro ser cuando el Espíritu entra. Y tú ves personas que quizás no saben ni leer y tienen una humildad y un respeto y un cariño. Eso es así. Yo no hablo como yo era, ni actúo como era porque el Señor no está de acuerdo que yo sea como era antes. Dios quiere que tú seas como Él es. Ahí, yo olvidé el texto, a ese lo olvidé donde está, hasta la cita, pero en Corintios, yo creo que segunda de Corintios, Pablo habla de que tenemos que tener, que el cristiano tiene la mente de Cristo. ¿Está leído ese texto? Tiene que la mente de Cristo. ¿Y sabe lo que dice la sierva de Dios? Que cuando vamos en todo lo que tiene que ver con nuestras decisiones y conducta, debemos preguntarnos primero, ¿qué haría Cristo si estuviera en mi lugar? Y esa debe ser la norma de nuestra conducta, dice la cita. Entonces, es importante que de aquí en adelante nosotros digamos, Señor Jesús, tú eres mi Señor y yo me someto a ti. Y voy a ser el pastor que tú quieres que yo sea, el hermano que tú quieres que yo sea, el esposo, la esposa, el hijo, la hija que tú quieres que yo seas. Y ese debe ser nuestra norma. ¿Qué dice el Señor? ¿El Señor está de acuerdo? Lo hago. ¿No está de acuerdo? No lo hago. Punto. Amén. Eso es el cristiano. El cristiano es el que se somete a Jesús 100%, no es una parte. No, pastor, la lengua no fue bautizada. No, tu lengua fue bautizada.
Tu pie fue bautizado, ¿verdad? Pues empieza a mover el pie. ¿Entiende lo que quiero decirle? Dios es el Señor. Lo que más me preocupa a mí en mi vida es cómo agradar a mi Señor. Mi Señor es que manda. Yo no mando en mi vida. Gracias a Dios que no mando. No voy a decir que tengo todavía mucho camino que recorrer y muchas cosas que quiere Dios que haga y que no estoy haciendo. Pero hay muchas cosas que Dios quiere que haga y sí estoy haciendo. Entonces, yo digo, Señor, voy a seguir hasta alcanzar tu estatura, el ideal, la meta que tú tienes para mí. Y eso es lo que Dios mira, el corazón, tu esfuerzo, tu dedicación, y Él lo premia. Jesús es todo. Entrégate, vamos a entregarnos completamente a Él, al Señor, y adorarlo en espíritu y en verdad. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos le damos las gracias al pastor Ramos? Hay mucho que aprender todavía. Lo mucho y lo poco que estudiamos no es suficiente, hay mucho que aprender. Y gracias al pastor que trajo un tema muy interesante. Estás en el cielo. Gracias por la maravillosa oportunidad de celebrar este culto de adoración a ti, por las instrucciones que encontramos en tu santa palabra, porque tú deseas lo mejor para nosotros y nuestra seguridad está en caminar conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser como tú quieres que seamos, que podamos despojarnos del yo. Y como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que esa sea nuestra experiencia diaria en la vida y que donde quiera que estemos, tú puedas hacer de nosotros una fuente de bendición para los que nos rodean, así como tú eres una fuente de bendición para el mundo y para el universo. Señor, todo lo que resta en nuestra vida cada día lo colocamos en tus manos. Que nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras palabras sean conforme a tu voluntad. Guárdanos en tu amor. Cualquier persona con alguna dificultad que se encuentra, tú puedas, Señor, ayudarle a encontrar ese consejo amoroso, sabio y próspero que contiene tu palabra. Esa es tu guía para nosotros. Y esa es la que nos lleva a Cristo, nuestro Rey y Salvador, a quien damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.